Buenos días, creo que ya estamos en directo. Muy buenos días a todos. Buenos días. Son las 12 de la mañana, así que vamos a dar comienzo, como teníamos previsto, a este coloquio digital que hemos llamado Economía Circular en Acción, proyectos para la reconstrucción verde. Mi nombre es Carlos Ruiz y soy director de Asuntos Públicos en Lloret y Cuenca. Dejadme primero que os presente a los invitados que nos acompañan hoy y luego os explico por qué y para qué estamos aquí hoy. En primer lugar, doy la bienvenida a Ismael Aznar, que es director general, como sabéis, de Evaluación y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ismael, muchísimas gracias por tu participación, especialmente por tu presencia aquí y en este formato de coloquio que creo que puede ser interesante y útil para todo el mundo. Muchas gracias, Carlos. Encantado. Y gracias por invitarme a participar en este evento, en este foro. Gracias. También nos acompañan gestores y representantes empresariales. Por un lado, Mosiri Cabezas, directora de Desarrollo de Negocio y Transformación de IKEA Ibérica. Qué importante es tener a una compañía de gran consumo como IKEA aquí hoy con nosotros. Gracias, Mosiri. No se te oye. Confirma que pones el... Gracias a todos. Es un placer. Genial, gracias. Y por otro lado, Álvaro de la Aza, vicepresidente ejecutivo de Cosentino, también muy relevante por contar aquí hoy con una gran empresa familiar española, pero que también tiene un enfoque global y que, como sabéis, distribuye por todo el mundo superficies para el mundo del diseño y la arquitectura. Gracias, Álvaro, y bienvenido. Buenos días a todos, gracias a vosotros. Un placer estar aquí en este coloquio. ¿Y cómo podríamos cerrar este círculo de los protagonistas de economía circular? Pues evidentemente teniendo en cuenta a los consumidores. Y para ello hemos invitado a Gustavo Samayoa, presidente de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes FUCI. Muchísimas gracias, Gustavo, y bienvenido. Muchas gracias por la invitación y saludar a todos. Y vamos a ver si sacamos unas conclusiones jugosas de este encuentro. Seguro que sí, sobre todo para los que nos están escuchando. Gracias a todos. La idea es que con estos mimbres vamos a intentar hacer un texto lo más útil posible para todos los espectadores. Hoy queremos exponeros cuáles son, digamos, los ingredientes necesarios desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de los ponentes para hacer mover la economía circular en nuestro país a una mayor velocidad de lo que lo veníamos haciendo hasta ahora. Y lo vamos a hacer, como habéis visto, desde todos los puntos de vista. Por un lado, el punto de vista de la regulación, y para eso tenemos un representante del Gobierno, cómo las empresas en España pueden subirse o acelerar, los que ya la tienen, sus estrategias de economía circular y fundamentar la visión de los consumidores, que en definitiva también son ciudadanos. Y esto lo vamos a hacer en un formato bastante informal, por eso lo hemos llamado coloquio y le hemos pedido a los ponentes que puedan interrumpirse entre ellos sin problema. El coloquio nos va a llevar más o menos 30 minutos. Vamos a dedicar 10 minutos después de este coloquio para recibir preguntas de los que nos estáis viendo, así que podéis hacerlo desde ya indicando la pregunta en el chat que va directamente al administrador y luego me pasarán las preguntas y yo la dirijo a los ponentes. Los últimos 10 minutos lo vamos a reservar a presentaros la iniciativa que da nombre al coloquio y que nos trae hoy aquí, que es Economía Circular en Acción. Es una plataforma que nace conformada por 8 grandes empresas y organizaciones empresariales. La idea es impulsar y dar visibilidad a los proyectos de inversión y creación de empleo relacionados con la economía circular en España. Las 8 empresas son Cosentino, Ecoembes, Faconauto, Ferrovial Servicios, IKEA, Mercadona, Oficemen y Serigas. Y Mosiri y Álvaro, además, después del coloquio, van a dedicar unos minutos a presentarnos esta iniciativa. Yo al final hago un pequeño resumen de la sesión y prometo que vamos a acabar a la 1, porque estoy seguro que a la 1 en punto tenéis otro webinar al que asistir y no queremos molestaros más. Pero comenzamos el coloquio. La circularidad de la economía es una necesidad que ha ido tomando importancia, que ha ido tomando forma durante la década pasada y 2020 podríamos decir que es un punto de inflexión de la economía circular, yo diría a nivel europeo. Y dejadme que os dé
tres razones que yo considero de por qué esto es así. Me gustaría escuchar la opinión de todos vosotros. Por un lado, el alineamiento político. La nueva Comisión Europea ha situado la economía circular como pilar fundamental de su estrategia, pero también el Gobierno de España aquí lo ha hecho y para eso, todos los que nos estáis viendo también lo sabéis, el Gobierno de España ha lanzado un paquete normativo relevante que ahora Ismael nos puede dar algunos detalles. Pero también ha sucedido que las empresas están transitando desde ver la economía circular como una oportunidad casi, me vais a permitir, reputacional, a una oportunidad de negocio, y esto es muy relevante para hacer crecer la economía circular. Y por último, la pandemia de COVID-19, que obviamente deja mucha tragedia detrás, pero también en lo económico, por supuesto. Pero esto nos ha hecho preguntarnos si esto va a afectar al ritmo de la transición ecológica. Y si tienen éxito los que estamos apostando y los que estáis apostando por una recuperación en verde, la economía circular tal vez podría despegar definitivamente. Así que, sin más, le pregunto directamente a Ismael, ¿crees que estamos, con esta fotografía que hago, en un punto de inflexión o en el año de la economía circular? Ponte el mute, Ismael, por favor. Perdona que había apagado el micrófono para no provocar reverberación, que por cierto, creo que debe haber algún micrófono abierto, sí, porque se oye algo de ruido de fondo. Un poquito, si os ponéis en mute los demás. Y efectivamente, no sé si estamos en el año de la economía circular, pero desde luego estamos en un año muy importante para la economía circular. Como bien dices, bueno, esto viene de unos años atrás. La Comisión Europea ya, digamos, en su etapa anterior, el Colegio de Comisarios anterior, lanzó su primer plan de acción de economía circular y de la mano de ese plan de acción un paquete normativo en materia de residuos. Pero es verdad que a partir de ahí el discurso de la economía circular ha ido ganando peso y de alguna manera ha pasado de ser un discurso muy vinculado a la gestión de los residuos, que es central y que es fundamental para el despliegue de la economía circular, a ir más allá, ¿no? y a centrarse en un horizonte en el que la circularidad tiene que introducirse en las estrategias de producción de las empresas. Digamos que tenemos que introducir la circularidad desde el diseño de los productos, en el que la empresa privada, por tanto, tiene un papel fundamental que jugar, y la iniciativa que hoy se presenta aquí creo que es muy significativa y muy valiosa, y en el que, por supuesto, los consumidores también tienen que dar un paso adelante, porque estamos hablando de un cambio de paradigma, de un cambio del modelo lineal de producir, usar, consumir y desechar, a un modelo en el que se trata de que los productos, los materiales, se mantengan en el ciclo productivo el mayor tiempo posible, ¿no? Y ahí, pues, evidentemente, el consumidor tiene que impulsar ese cambio también. Es un año muy importante. A nivel de España hemos aprobado la Estrategia de Economía Circular hace apenas un mes, el pasado 2 de junio. Estamos lanzando toda la normativa de residuos, incluido el nuevo anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que sustituirá la ley de 2011, pero con ello una serie de reales decretos. Hoy mismo se publica nuevo Real Decreto de vertederos que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Tenemos todo un paquete normativo muy importante por delante, que vamos a ir aprobando en los próximos meses, pero, como digo, no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar en la gestión de los residuos, y por eso la Estrategia de Economía Circular también contemplamos desarrollarla y materializarla en planes de acción trienales, y estamos trabajando ya en el primer plan de acción que queremos que abarque el periodo 2021-2023, y ahí tenemos que identificar medidas concretas para actuar en los sectores que se consideran prioritarios en la estrategia y de nuevo, muy de la mano y muy centrados en la actividad de las empresas en los sectores clave que van a ser protagonistas de ese cambio hacia un modelo circular. Mosiri, ¿estamos en el año de la economía circular? ¿Cuál es tu punto de vista? Te tienes que poner el micrófono. Venimos de una situación, yo creo que este año va a ser un año importante. No sé si es el año o a partir de ahora todos los años deben ser el año, ¿no? Vivimos en un planeta que es nuestro y tenemos que cuidarlo, no solamente por la sostenibilidad de nuestras empresas, sino porque es el único hogar que tenemos y que van a tener nuestros hijos. Entonces, hablamos de la sostenibilidad mucho más allá
de una cuestión empresarial, también de una cuestión social, ¿no? El ser humano tiende a olvidar, pero últimamente están sucediendo cosas alrededor de la naturaleza que tienen un impacto y un efecto directo en las economías y en las sociedades, y yo creo que tenemos una responsabilidad todos para hacer un cambio, ¿no? Entonces, yo creo que el año que viene es un año muy importante. Y sumando lo que decía Álvaro, yo creo que es el año también para que trabajemos, hablamos del círculo, de economía circular, pero esto es un círculo virtuoso, donde las instituciones públicas solas no pueden, pero las instituciones públicas y las empresas solas tampoco pueden. Necesitamos a las personas, necesitamos a la ciudadanía, necesitamos cerrar este círculo virtuoso. Por eso creemos que iniciativas como estas, que pretendan aunar a las instituciones públicas y al Gobierno, a las empresas y las agrupaciones empresariales y acercar la sostenibilidad real y ejecutable en el día a día a la mayoría de las personas, a los ciudadanos, a los habitantes del planeta, a los habitantes de este lugar que tenemos para cuidar y vivir, es algo que cerrará ese círculo virtuoso, porque sin esos tres agentes podemos hacer muchos esfuerzos por cualquiera de los dos lados, pero yo creo que no será suficiente. Entonces, para mí, el año que viene es el año donde seamos capaces de poner en manos de todos los ciudadanos de este país herramientas que nos permitan democratizar, maximizar, abrazar por fin la sostenibilidad y la circularidad de una manera sencilla, fácil. Álvaro, ¿qué opinas? Creo que claramente estamos en un momento muy especial. Veníamos de años atrás donde la rentabilidad económica no era suficiente para las empresas, ¿no? La sociedad nos estaba pidiendo más y estaba entrando muy fuerte la idea de economía del conocimiento, ¿no? De economía inteligente, de las cosas que fueran sostenibles a largo plazo. Y yo creo que el dichoso COVID ha acelerado fortísimamente varias tendencias que ya venían de atrás, pero que las pone ahora muchísimo de relieve, ¿no? Una claramente es la mayor importancia de la sostenibilidad. Ya sabéis que hay científicos que vinculan mucho, ¿no? Cambio climático, biodiversidad con el problema del COVID-19. Yo he escuchado cosas muy interesantes y además es una sacudida fortísima. Entonces, se ha instalado un mensaje muy positivo de que la salida de esta crisis no va a poder ser como antes y que tenemos que evolucionar en el mejor sentido. Se dice que se acelera innovación, que se acelera digitalización, que se acelera el concepto de inclusión social, pero que clarísimamente se acelera el concepto de sostenibilidad y economía circular. Es un año clave. Y desde el punto de vista de los consumidores, gracias Álvaro, desde el punto de vista de los consumidores, ¿crees que es un año de economía circular? También hay que ver estas cuestiones en qué hemos logrado hasta ahora y para saber cuál es nuestra fotografía actual, ¿no? Y si eso nos va a determinar los años venideros. Gustavo. Ponte el micrófono, por favor. Ahora, sí, desde los consumidores tenemos que aplaudir el que por primera vez se nos involucre en la economía circular. Sin el consumidor no hay economía circular, al igual que sin empresa o sin administración. Por lo tanto, entendemos que el consumidor es motor de cambios mediante la configuración de sus preferencias y elecciones de compra, por ejemplo. Es amplísimo la participación de los consumidores en la economía circular. Nosotros demandamos, en cuanto a gobernanza, por ejemplo, que se tengan en cuenta a los consumidores en todos aquellos ámbitos en donde se vaya a tratar el tema de la economía circular. Entendemos que al final la economía circular tiene que ser como un marchamo de calidad para las empresas. Aquellas empresas que estén trabajando por una economía circular sostenible tienen que ser visibles ante los consumidores para que estos decidan con quién tratar, tanto a la hora de que le presten unos servicios o le vendan unos bienes, ¿no? Por lo tanto, nosotros entendemos que el consumidor es una pata fundamental. La información para el consumidor es fundamental. La trazabilidad de los productos para que el consumidor sepa dónde está es muy importante. Hay otro tema muy importante que es la obsolescencia programada, por ejemplo, que de las dos vertientes, tanto medioambiental en cuanto a generar residuos
Y, por otro lado, en cuanto al tema económico, porque genera en la economía del consumidor una carga que, sobre todo ahora en estos tiempos que corren, no puede soportar, ¿no? Entonces, evidentemente, sí es el año de la economía circular. La nueva estrategia tiene en cuenta a los consumidores. Desde la Unión Europea hay un informe sobre economía circular en donde también se empodera al consumidor. Se empodera al consumidor para que éste trabaje conjuntamente con la administración y con las empresas para llevar a cabo ese círculo, ¿no? Romper el lineal para llevar a cabo ese círculo en beneficio de todos y, sobre todo, de una manera sostenible. Carlos, Ismael, sí. Sí, si me permites, y ya que nos has ofrecido la posibilidad de interrumpirnos y de hacerlo un poco más dinámico, y al hilo de lo que comentaba Álvaro, sí que me gustaría incidir un par de elementos más de contexto propios de este año. Ha hablado Álvaro de la crisis de la COVID y el vínculo con biodiversidad, que al final también tiene que ver con la presión sobre los recursos y los ecosistemas, pero es que además en la estrategia de salida de la crisis de reactivación, la Unión Europea está poniendo en primer término dos elementos, digitalización y pacto verde, ¿no? Y dentro del pacto verde, dos piezas fundamentales como son descarbonización y economía circular. Por tanto, muy protagonista también la economía circular en ese contexto de reactivación, los fondos europeos que esperamos que se concreten. Esperamos que contribuyan también, que sirvan también para financiar proyectos en materia de economía circular. Y un apunte adicional vinculado con la crisis de la COVID. Hemos visto cómo se interrumpían las cadenas de suministro, ¿no? Y la relevancia que tiene la dependencia del exterior en cuanto a determinados suministros de bienes, de materias primas. La economía circular juega también un papel muy importante en este sentido, ¿no? En reducir nuestra dependencia del exterior. Y tiene que ser central, tiene que ser capital en ese proceso de reindustrialización de una nueva industria en clave más ecológica. Si me permitís también construir sobre lo que acaba de decir Ismael, yo creo que debemos, puede sonar un poco frívolo, no quiero que sea así, pero creo que tenemos que aprovechar la oportunidad que nos ha hecho a todos reflexionar este periodo en el que hemos vivido una vida completamente distinta y hemos tenido que hacer cosas que no imaginábamos que íbamos a tener que hacer, ¿no? Hemos vivido uno de esos traumas que se supone que son necesarios para acelerar un cambio. Ha sido sobrevenido, pero lo hemos vivido. Y yo creo que no podemos desaprovechar esa grandísima oportunidad donde los ciudadanos, las personas, estamos más sensibles a ese impacto que tiene todo lo que hacemos en el planeta, a ese exceso de consumo lineal, ¿no? Yo creo que a pesar de que las circunstancias han sido adversas, siempre de esas circunstancias se pueden sacar cosas positivas y yo creo que ahora mismo la sociedad está preparada para hacer cosas que quizá hace un año, aunque teóricamente y conceptualmente todos las entendíamos y se supone que las aceptábamos, quizá no habíamos pasado por ese trauma. Entonces, yo creo que si unimos todas estas piezas, es un año importantísimo, no lo podemos dejar pasar. Habéis planteado muchísimos desafíos encima de la mesa. Mi pregunta sería, Ismael, en las últimas semanas se aprobó la estrategia de economía circular, tenéis el anteproyecto de ley de residuos, las próximas semanas y meses vais a aprobar reales decretos relacionados con el tema. Digamos que este paquete normativo, ¿crees que va a responder a esas necesidades y a esos desafíos que se han planteado? Y mi otra pregunta que va muy relacionada es, ¿con esto entiende el Gobierno que está, digamos, el paquete normativo relacionado con estrategia de economía circular, digamos, lanzado, completo? Bueno, creo que las piezas normativas que estamos aprobando y tramitando son importantes, desde luego, son importantes para facilitar la implantación de la economía circular, pero posiblemente no son suficientes. Hay elementos que sí que están ahí, digamos, ¿no? Tenemos que impulsar. Para hacer posible esa idea, ¿no?, de recuperar materiales, productos y devolverlos al ciclo productivo, es muy importante la gestión de residuos, la recogida separada, por ejemplo, que tratamos de impulsar, adelantando calendarios de recogida separada de textil, de aceites usados, de biorresiduos, que no solamente nos permiten aprovechar esos biorresiduos, sino además un mejor aprovechamiento de otros residuos.
todo eso es muy importante. La normativa que introducimos para agilizar la declaración de fin de la condición de residuo, la declaración de subproductos, que permita también, de nuevo, utilizar determinados materiales en el ciclo productivo, todo eso está en esa línea, ¿no? de hacer posible el despliegue de la economía circular. Pero como apuntaba al principio, pues no es suficiente, ¿no? Tenemos que ir más allá de lo que es la mera gestión de residuos. Necesitamos trabajar, por ejemplo, en normas de ecodiseño. Sé que la Comisión Europea quiere revisar la normativa europea sobre ecodiseño y ahí pues tenemos que trabajar muy de la mano, en nuestro caso, nuestro ministerio con el Ministerio de Industria, que va a llevar la voz cantante en este tema, porque es fundamental para esa, digamos, nueva industria. Tenemos que trabajar en temas de reparabilidad, de evitar la obsolescencia programada, de políticas dirigidas al consumidor, de coetiquetado, de hacer llegar la información necesaria al consumidor para que pueda cambiar sus pautas de consumo hacia un consumo más responsable y más sostenible. Hay muchos ámbitos que van más allá de lo que es las políticas tradicionales, digamos, que gestionamos desde el Ministerio para la Transición Ecológica y que inciden en industria, en agricultura, en turismo, en consumo, donde tenemos probablemente que adoptar medidas que ayuden a esta transición, ¿no? Ahí, si me permitís, me gustaría, al hilo de lo que comenta el director general Ismael, me parece que también tenemos que darle a esto una dosis de idealismo, por supuesto, pero también de realismo. Me explico. Vamos a vivir tiempos duros, económicamente duros, para los ciudadanos y para las empresas. Por eso creo que es clave el sistema de incentivos. Para que este empuje no tenga vuelta atrás y sea el bueno, el definitivo, creo que el conjunto de incentivos que las empresas tenemos desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista reputacional, es clave para que no haya la tentación que ya he oído por ahí de no es el momento de salvar el mundo, que es una frase, es una contradicción en sí misma, ¿no? Pero se ha oído. Bueno, pues para que este empuje sea el bueno, yo creo que el sistema de incentivos es clave. Y luego me parece muy importante, decisiva, la incorporación de Gustavo al foro, porque se habla de ecodiseño y se debe hablar también de producto de calidad y duradero. O sea, yo creo que los ciudadanos tenemos el derecho a poder usar las cosas durante un plazo razonable de tiempo. Casi me permitiría hablar del derecho a la austeridad o al uso racional de los bienes, ¿no? Creo que vamos a volver a darle valor al producto de calidad. El modelo desbocado de producir mucho, muy barato, muy lejos, para contaminar un montón y luego desecharlo rápidamente, creo que es algo que el mundo no puede soportar. Yo siempre pongo un ejemplo muy práctico a mis hijos y a mis amigos. A lo mejor es que el mundo puede permitirse que tengamos 5 chaquetas en casa, pero no 35 de usar y tirar. Es decir, el concepto de producto de calidad y duradero a mí me parece esencial. Creo que Gustavo Mosiri queríais hablar. Sí, Gustavo. Vamos a ver. Nosotros partimos de la base que esto es una pata de tres: administración, empresa y consumidores. Por lo tanto, nosotros lo que sí demandamos a la administración, a las distintas administraciones, que deben informar a los consumidores sobre la necesidad de consumir de forma responsable. En el tema de reciclado, por ejemplo, tema de reciclado de los productos, facilitando el reciclado e informando sobre cómo reciclar de forma correcta para que el consumidor no lo perciba como una carga más que no solucione el problema y finalmente opte por no reciclar, ¿no? Efectivamente, el perfil del nuevo consumidor lo estamos ya notando antes de la pandemia y ahora posterior a la pandemia. Nosotros hemos hecho algún sondeo sobre el tema de cuál es el comportamiento que tiene ahora el nuevo consumidor. El nuevo consumidor es un consumidor responsable, pero un consumidor responsable al que hay que informarle a través, por ejemplo, del etiquetado. Pero el etiquetado no al uso, porque el etiquetado al uso el consumidor no lo entiende. No lo entiende y sobre todo porque hay muy poco espacio para informar en ese etiquetado y ese poco espacio se está utilizando para términos muy técnicos que el consumidor no entiende. Por lo tanto, yo añadiría que además de ese etiquetado, ahora se está hablando del etiquetado frontal, por ejemplo, que se quiere implantar,
pero hay que informar al consumidor que el consumir un producto comparado con otro no quiere decir que en el mercado haya productos de mayor o menor calidad. Todos tienen calidad. Otros tienen otras propiedades, ¿no? Pero calidad tiene todo. Por lo tanto, no hay que confundir al consumidor hay que informarle, pero informarle bien, porque yo añadiría, además de los etiquetados que al uso, debería tener otro tipo de información, ¿no? Y es lo que hablaba antes de esa empresa que se distinga por el involucrar al consumidor. Esa empresa lo que tiene que hacer es informarle de lo que hay, de cómo consumirlo, y que no porque tenga más o menos visibilidad, ¿no? El producto es mejor o peor. Entonces tenemos que ir a un nuevo consumidor que sea responsable en eso, que se consuma lo que se necesita. Que cada uno, porque hay libertad, ¿no? Hay libertad de compra, pero que cada uno que cuando compre o solicite un servicio lo haga a sabiendas de que lo que está pidiendo, de lo que está consumiendo, es lo que se le está diciendo, para evitar confusiones, ¿no? Y además el tema de los del envase del producto también es importante para el consumidor. Ahora en pandemia se ha demostrado que a pesar de que muchos envases no son para una pareja, por ejemplo, que compre un producto, esa pareja ha comprado el producto para 3 raciones o 4, por ejemplo. ¿Qué ha hecho? Lo ha guardado lo que no corresponde, ha consumido lo que corresponde, y eso ha evitado incluso el desperdicio de alimentos, que es otro de los temas que nosotros tenemos, que estamos trabajando, el desperdicio de alimentos. Ser racional también en ello. Por lo tanto, yo creo que estamos en buen camino. Hay empresas que están dispuestas a apostar por el consumidor, porque si apuesta por el consumidor están apostando por sí mismos, y se distinguen de otras que bueno, creen que ya lo tienen hecho, y ahí el consumidor tendrá que ser el que discierna. Estáis sacando muchísimos temas relevantes. Mosiri, tú querías intervenir. Sí, bueno, yo quería construir lo que lo que decía Álvaro antes, ¿no? Ahora nos hemos bifurcado un poquito. Yo creo que sí, que tenemos que ser muy prácticos. Yo creo que una de las cosas que también tenemos que trabajar es la sostenibilidad del entorno jurídico, si me permitís que juegue con las palabras, ¿no? Esto no puede ser flor de un día. Las compañías que apostemos firmemente por esto tenemos que tener una cierta seguridad jurídica para que luego no pase lo que sucede en otras ocasiones, ¿no? Que invirtamos y luego esa inversión no tenga el impacto en la sociedad, en el planeta y en las personas que todos queremos que tenga, ¿no? Y luego yo creo que también, de la misma manera que queremos ponerle fácil y hacerle la vida fácil a nuestros clientes y a todos los ciudadanos para que vivan de manera sostenible, y no estoy diciendo consuman, estoy diciendo vivan de manera sostenible, yo creo que es también importante que las pautas o los procesos que tengamos que seguir las empresas y las organizaciones empresariales sean ágiles, sean claras y sean sencillas, para que, aunque aprendamos a consumir de una manera más lenta, todos estos procesos para poner en marcha este contexto más sostenible sean rápidos. Y desde el año que viene, desde hoy, todos aquellos que queremos hacer más cosas en el entorno de la circularidad y la sostenibilidad, tengamos claro lo que tenemos que hacer y sea mucho más sencillo y más rápido, ¿no? Ejemplos como la instalación de energías renovables, la gestión, hablabais antes de la economía, del proceso de usar y vender, ¿no? Pues cómo vamos a definir el modelo impositivo para vender y comprar en el entorno de la segunda mano, ¿no? Yo creo que esas son cosas que parece que son baladís, pero pueden incentivar o desincentivar o bien a las compañías o bien incluso a los usuarios finales a entrar dentro de este círculo virtuoso. Y tenemos que poner todos un poquito de nuestra parte. Gracias. Dejadme que avance porque vosotros todos lo habéis hablado todos lo habéis mencionado, la importancia, Mosiri decía, ¿no? De la circularidad, cogiendo la circularidad en el sentido de incluir a todas las partes para hacerlo avanzar. En la propia estrategia de economía circular se menciona esto, ¿no? Se dice, solo el compromiso de todos, el sector público, el privado y los consumidores, será posible abordar de un modo eficaz un problema que no es estrictamente técnico, sino social y de equidad, que es algo que también Álvaro ha mencionado. Pero me gustaría, si fuerais capaces, y va más pregunta
una pregunta más dirigida a Mosiri y a Álvaro. Si sois capaces de identificar algunos obstáculos que haya podido haber en esta relación, que a veces es cooperativa, pero no deja de ser a veces conflictiva con la administración, incluso algunas veces con los consumidores. Por eso digo, ¿qué obstáculos habéis podido identificar que puedan servir también a la gente que nos están viendo a la hora de integrar esas estrategias de economía circular en vuestras empresas o a la hora de desplegarlas? Álvaro, si quieres. Sí, muchas gracias. Pues vamos a ver, como base, yo creo que el ejercicio que hace la Administración y el Gobierno de España hoy aquí de escuchar, eso es un ejemplo de sostenibilidad. Escuchar para entender. Yo creo que eso es otra cosa que deja la crisis del COVID-19, ¿no? El valor de la escucha. Yo eso creo que es muy de agradecer. Pongo algunos ejemplos de obstáculos que una empresa como nosotros ha podido tener. Generación de energía limpia para autoconsumo. Bueno, pues el marco para ello pues ha sido inestable y ha sido de una claridad mejorable, ¿vale? Ese es un posible ejemplo. Otro ejemplo es la utilización de residuos. Cómo darle una segunda vida al residuo. Hasta ahora, y digo hasta ahora, la normativa pues parecía que esto lo veía como una excepción muy escasa, ¿no? Entonces, era muy difícil el fin de la condición de residuo, era muy difícil y además era terriblemente restrictivo, de manera que en nuestra experiencia hemos tenido que ir caso a caso, proyecto a proyecto, para utilizar el residuo. Por ejemplo, se hacía una obra pública, una carretera, y podíamos aportar el residuo para eso en economía circular, pues había que pasar el rosario de conversaciones y de trámites para ese proyecto, y para un segundo proyecto otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? O sea que yo creo que el campo de mejora era tan grande que estoy seguro que de este arreón que ha resumido el director general ya vamos a ver una mejoría importante. Mosiri. Pues yo estoy de acuerdo con Álvaro. Yo creo que ahora mismo no es momento de mirar hacia atrás y contar lo que no hemos sido capaces de hacer bien unos y otros. Yo creo que el hecho de que estemos aquí todos y de que Ismael, en representación de las administraciones públicas, participen de esta iniciativa, tiene el objetivo de mirar hacia adelante, ¿no? Y de eso se trata. Álvaro ha puesto algunos ejemplos y nosotros tenemos otros. ¿Qué podemos hacer para que no repitamos los mismos errores? Aprenderemos otros, pero no los mismos. Así que me voy a centrar en los obstáculos para el cliente final, los obstáculos para el ciudadano. Yo creo que eso también, si lo escuchamos y lo entendemos, tanto las administraciones públicas como nosotros, las empresas, podremos hacer cosas fáciles para que toda la población española abrace este nuevo modelo de vida sostenible y de economía circular, ¿no? Los ciudadanos nos dicen que quieren vivir una vida más sostenible. Un 80% de los ciudadanos quiere vivir una vida más responsable, pero también nos dicen dos cosas. Nos dicen que no es fácil y que es caro. Entonces, ¿qué podemos hacer desde las empresas y desde las administraciones públicas y desde las organizaciones como las que representa Gustavo para nosotros poner en sus manos productos que sean accesibles y asequibles, por lo tanto, disponibles para la mayoría de las personas, y contárselos y explicárselos de una manera muy fácil para que se incorporen dentro de sus rutinas y todos empecemos a vivir de manera consciente y constante una vida diferente. Y que llegue un momento que lo hayamos interiorizado de tal manera dentro de nuestras rutinas que no tengamos que pensar en que esto cambia nuestra manera de vivir, sino cambia brutalmente el impacto que tenemos en nuestro planeta. Entonces, para mí, yo creo que tenemos una grandísima responsabilidad en hacer de manera sencilla y de manera asequible que la sostenibilidad pueda estar en manos de todos cuanto antes. Y sostenibilidad no quiere decir producto barato, quiere decir un equilibrio sensato entre calidad y precio, para que también quitemos la percepción de que vivir sostenible es caro y está en manos solo de unos pocos. Yo creo que es nuestra responsabilidad que eso no sea así, ¿no? Gustavo, se ha hablado mucho de los consumidores en estas intervenciones.
Ponte el micrófono. Perdón, sí, digo que es lo normal porque el consumidor es un poco el que mueve un poco todo esto, ¿no? Yo quería puntualizar dos cosas. En primer lugar, para la administración. En materia de unidad de mercado, y esto es de cara también a las empresas y a los consumidores, se debe evitar mensajes contradictorios o distintos entre las comunidades autónomas y buscar un equilibrio en los derechos y obligaciones para todos los ciudadanos. Porque además la dispersión normativa afecta a los derechos de los consumidores y la ruptura de unidad de mercado encarece productos y servicios y genera inseguridad. No se pueden tener 17 normativas distintas, ¿no? Yo creo que ahí es un papel fundamental de la administración el que pueda unificar ese tipo de, sobre todo aquellas que, porque lógicamente tienen sus competencias cada comunidad autónoma, pero aquellas en las que el Estado pueda intervenir, nosotros sí que pedimos esa unidad de mercado. Y luego, por otro lado, también nos preocupa el tema de la seguridad alimentaria. Es muy importante. La salud de las personas, lo hemos comprobado ahora con el tema del COVID, está por encima de todo. Adicionalmente, la preocupación de los consumidores por la seguridad alimentaria y por tener información sobre el origen de los productos, cuando hablaba de trazabilidad me refería a esto, y su proceso de elaboración está muy generalizado. Es decir, el consumidor demanda. Porque además, lo que sí quiero yo apuntar a la empresa es que vamos a intentar cambiar el rol, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que el consumidor demanda para consumir? Cuando sepamos qué es lo que demanda, la empresa le podrá satisfacer. Porque hay productos en los cuales el consumidor desconoce, está mal informado o desconoce de su trazabilidad, por ejemplo. Entonces, no acude a ellos. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad para todos y una oportunidad, en este caso, para la empresa, para que sondee al consumidor. Le pregunte qué es lo que quieres, qué tipo de envase quieres, qué tipo de producto quieres, cómo te lo podemos poner a tu servicio. Y fundamental lo que ha comentado la compañera, ¿no? Que estamos hablando de un equilibrio entre calidad y precio. No quiere decir que haya productos malos en el mercado, no debe de haberlos, no debe de haberlos. Y no debe influir el precio caro o barato en el consumidor, sino ese equilibrio que ha apuntado la compañera de calidad y precio. Ismael, creo que de hecho se hablaba, Gustavo hablaba de la unidad de mercado, entiendo que también en el caso de la estrategia de la economía circular es verdad que también otras comunidades autónomas están trabajando en eso. ¿Cómo estáis enfrentando esa, bueno, entiendo que coordinación de las distintas estrategias a distintos niveles? Sí, no es sencillo, ¿no? Y nos lo encontramos, vamos, he hecho casi toda mi carrera en el Ministerio hoy para la transición ecológica, ¿no? Medio ambiente. Y claro, es un ámbito en el que las comunidades autónomas tienen competencias normativas, competencias de gestión, tienen capacidad para dictar normas adicionales de protección y es difícil, digamos, con el marco constitucional que tenemos, bueno, no puedes limitar el que las comunidades autónomas quieran ir más allá, incluso hay veces que lo agradecemos, ¿no? Que asuman el liderazgo en algunos campos y tiren de nosotros. Pero efectivamente, el reto de la unidad de mercado está ahí, lo estamos viendo con algunas normas, ¿no? Que precisamente que establecen las comunidades autónomas buscando mayor protección del medio ambiente, pero que a veces quiebra la unidad de mercado, incluso hay veces que son contrarias a normativa europea y nos encontramos esas situaciones. Sí que creo que es muy importante, me quedo con el mensaje, habéis sido muy benévolos y no habéis querido cargar mucho las tintas, pero sí que me quedo con el mensaje muy claro, y además soy consciente también de que necesitamos certidumbre, ¿no? Necesitamos certidumbre, obviamente las empresas necesitan tener cierta certidumbre a medio o largo plazo para saber por dónde vamos a ir, que no cambien mucho las normas, como decíamos, Siri, tener cierta estabilidad es algo que creemos que es fundamental y a veces juega en contra de eso pues mensajes como el que mencionaba Álvaro antes de ahora no es el momento de salvar el planeta. Hay gente que dice, bueno, a ver si vamos a dar pasos atrás en esta materia, ¿no? No nos lancemos a invertir en economía circular porque a lo mejor esto resulta que pasado mañana no es lo que toca. Bueno, yo creo que ahí yo he hecho buena parte de mi carrera, como digo, en el Ministerio, en particular, además, en cambio climático, ¿no? Y he visto como en los últimos años algo ha hecho clic y hemos pasado a un punto de inflexión. Ese debate lo he vivido yo muchos años en el Ministerio y en cambio climático vemos que se ha superado de alguna manera, ¿no? Y aunque evidentemente no deja de haber incertidumbres, pero bueno,
el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, precisamente se quiere dar certidumbre con objetivos a largo plazo y marcar una dirección clara de hacia dónde debemos ir. Y no digo que se haya conseguido, pero sí que hay elementos claros de que estamos avanzando en la buena dirección. Hoy ninguna empresa energética se plantea invertir en combustibles fósiles. Ninguna. O sea, a ninguna se le ocurriría ahora mismo invertir en una planta de una central térmica de carbono. ¿No? A ninguna se le ocurriría siquiera invertir en un ciclo combinado de gas natural. Lo único que se plantean es invertir en plantas de renovables, ¿no? De eólica, de fotovoltaica, incluso explorar otras fuentes de energía. Tenemos que dar ese paso también con la economía circular, ¿no? Que quede claro que esto no tiene marcha atrás y, bueno, el marco regulatorio irá evolucionando, pero tenemos unos objetivos muy claros en materia de residuos. Tenemos que lanzar ese mensaje de certidumbre. La normativa puede ayudar, no nos va a prefigurar el marco jurídico que va a haber dentro de 20 años, pero sí que nos va a dejar claro que la dirección es esta y hacia allí vamos. Con modulaciones, pero nunca para atrás, ¿no? Dejadme que avance, porque el tiempo para el coloquio se nos acaba. Voy a rescatar alguna pregunta que os hago a todos y respondéis los que consideréis oportuno. Nos preguntan, por ejemplo, teniendo en cuenta la presión que habrá sobre nuestras empresas, sobre las empresas en general, en un contexto de recuperación post-COVID y de impacto desigual de la crisis, ¿cómo podemos asegurar que unos requisitos más exigentes de economía circular son lo que estábamos hablando, un vector de crecimiento para las empresas y no a lo mejor que eso nos derive en una barrera burocrática más para la recuperación? ¿Cómo pensáis cómo se pueden asegurar esos requisitos? Yo ahí volvería, Carlos, si me permitís, volvería a la idea del sistema de incentivos, entendido en sentido muy amplio. Es decir, este reto va a implicar necesariamente límites y restricciones y no sé si incluso, y no quiero dar malas ideas, pero impactos fiscales, ¿no? En los impuestos medioambientales. Pero también tiene que haber zanahorias, también tiene que haber estímulos en sentido muy amplio. O sea, ¿de qué manera se reconoce a los que esto nos lo tomamos en serio y hay inversión real? ¿De qué manera se distingue el compromiso efectivo de la simple palabrería, ¿no? De decir en un texto que se es circular o eco-friendly para quedar bien? ¿En qué medida también desde los ámbitos de la inversión, vía ayuda, vía deducción fiscal, se permite avanzar más rápido en este tema, ¿no? Esto, al final, bueno, se trata de que entre todos como sociedad cerremos ciertas puertas y abramos otras para ir en el camino correcto. Sí, yo un pequeño apunte. Yo creo que 100% de acuerdo con lo que plantea Álvaro, pero esto también es una marea. Por eso tenemos que ser más, que nos lo creamos y si somos más nos lo creemos y lo integramos dentro de nuestra manera de hacer nuestro negocio porque es más fácil y hay incentivos que nos permiten que sea igual o más rentable, esta marea es imparable y tenemos que conseguir que esta marea a tres sea imparable. Ciudadanos, empresas y administraciones públicas. Que no haya marcha atrás, que venga quien venga y aunque, como bien decía Ismael, modifiquemos un poquito el rumbo, todos tengamos clarísimo cuál es el horizonte al que queremos llegar. Porque si no, esto no tiene fin, pero para ninguno. Entonces, el corto plazo aquí yo creo que no va a funcionar. Yo creo que tenemos que ir todos juntos y conseguir que esto sea una gran marea imparable. Nos preguntan también que en este camino hacia la circularidad habéis hablado varios de vosotros de la equidad, ¿no? De la idea de la transición justa, que es algo que el Gobierno también lleva trabajando mucho tiempo. En concreto, aquí se refiere en la pregunta a las startups, a pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo poder trabajar con este grupo de empresas que son en realidad, dice la pregunta, mayoritarias en la sociedad española y con un peso económico importante? ¿Qué medidas se pueden trabajar en este tipo de empresas para poder asegurar que no haya desigualdad en las inversiones y en el avance de la economía circular? Eso que casi entiendo que es igual una pregunta para Ismael. Sí, gracias. Y voy a aprovechar para enlazar con los comentarios anteriores, ¿no? Efectivamente, desde la Administración tenemos que
que acompañar todo este proceso estableciendo un marco normativo que facilite y que, como decía Álvaro, también establezca incentivos. A veces los desincentivos, mencionáis lo de las figuras fiscales, establecer un tributo, por ejemplo, al depósito en vertedero o a la incineración, pues obviamente es una carga tributaria, pero lo que te está haciendo es darle más atractivo a la reutilización, ¿no? y al reciclado. Entonces, hay que verlos desde esa doble dimensión, pero también se puede avanzar desde el punto de vista fiscal en beneficios fiscales en distintas figuras tributarias. Tenemos que batallar con nuestros colegas del Ministerio de Hacienda, que son muy cautos con todas estas cuestiones, pero lo hemos transmitido de manera reiterada en ese contexto de repensar la fiscalidad verde, esa idea de que no se trata únicamente de crear figuras tributarias o reforzar impuestos, elevar la carga fiscal, sino que tenemos que buscar también los incentivos en el sentido de pues, IVA reducidos para facilitar la reparación o la reutilización, figuras, deducciones fiscales en el impuesto de sociedades. Sabemos que Hacienda va un poco en otra dirección, ¿no? De reducir el número de deducciones fiscales para aproximar los tipos efectivos, los tipos legales con los tipos reales que pagan las empresas, y para eso pues pretenden limitar las deducciones, pero yo creo que hay margen para trabajar en ese sentido. Y del mismo modo, con las startups creemos que es algo que va más allá de lo que es economía circular, ¿no? Pero hay que crear un caldo de cultivo apropiado para que esas iniciativas florezcan, y ahí sí, pues a la hora de canalizar, por ejemplo, ayudas o subvenciones, y de crear ese marco para favorecer el crecimiento de las startups, introduzcamos también elementos de transición ecológica, elementos de economía circular, ¿no? Que beneficiemos a aquellas que estén trabajando en este campo, porque son las que nos van a abrir las puertas de negocios con futuro, del futuro en el que queremos avanzar. Lo comentaba antes cuando hablamos del Pacto Verde, de las ayudas de la Unión Europea. Por ahí deberían ir en buena medida esas ayudas, ¿no? Gustavo, ¿tú querías intervenir? Sí, yo quería apuntar, porque ya tenemos poco tiempo, que la ley es una oportunidad de definir claramente cuáles son las responsabilidades de todos, ¿no? Será vital trabajar coordinadamente para poder alcanzar objetivos en una situación de crisis que no nos permite dar pasos en falso. En cuanto al tema tributario, nosotros consideramos que sería necesario garantizar que nuestro sistema tributario sea coherente con el principio de que quien contamina paga, ¿no? Un poco para diferenciar a las empresas, y que es eficaz para modificar conductas. Es decir, que cumple con todos los objetivos extrafiscales sin afán recaudatorio. En este sentido, solicitamos que la recaudación por un tributo verde se utilice para bonificar, por ejemplo, las cargas fiscales de productos y servicios circulares, contrarrestando la baja percepción de beneficios que el consumidor pueda tener respecto a ahorrar, reciclar, reparar, por ejemplo, aplicando un IVA reducido, que ya lo ha comentado la Administración, a productos eficientes o servicios de reparación. Y sí a los incentivos, pero también a los consumidores, incentivarlos para que cuando actúen de determinada manera sepan que van a tener un incentivo a cambio, pero ese incentivo se va a aplicar a la sostenibilidad, a un consumo responsable. Se ha hablado mucho de incentivos. Tengo bastantes intervenciones, además, de personas que hablan en ese sentido. Por ejemplo, alguna, y esta es la última, y ahora pasamos al siguiente punto, pero uno de los incentivos de los que mencionan algunas de las personas que nos están viendo es incluso a nivel de Unión Europea, las empresas que están operando a nivel de la Unión Europea sometidos a una regulación importante en economía circular, si no deberían tener algún tipo de beneficios o incentivos versus otras de fuera de la Unión Europea que no están sometidas a una regulación tan fuerte. No sé si pensáis que eso podría ser una opción interesante. Si me permitís, es un tema también muy, muy complejo que, de nuevo, está sobre la mesa, quizá porque el debate va unos pasos por delante, ¿no? Pero en materia de cambio climático se está hablando a nivel europeo, lo estamos planteando, incluso algunos países, la idea de un arancel de carbono, lo que llaman un border adjustment, un impuesto en frontera.
en la medida en que hay producción que se lleva a cabo en terceros países sin estar sometidos a los mismos estándares ambientales, en particular en cuanto a emisiones de dióxido de carbono, mientras que en Europa tenemos un régimen de comercio de derechos de emisión, ¿cómo podemos compensar, ¿no? Para evitar de alguna manera que lo que ocurra es que no solamente se lleve fuera la producción, sino que se lleven fuera las emisiones, que esas emisiones que se producen aquí ahora se estén produciendo en otro lado en lugar de producir de manera sostenible aquí en Europa. Si es complicado en este campo, donde quizá tenemos una contabilidad más clara de emisiones con economía circular, me resulta todavía quizá más un reto más ambicioso, pero bueno, en última instancia estamos hablando de las mismas dinámicas, ¿no? Del modelo social y ambiental que defendemos en la Unión Europea y cómo protegerlo frente al exterior, donde pues en muchos casos se compite con otros estándares, con otras condiciones, y tenemos que ser capaces de preservar el modelo por el que estamos apostando. Gracias, Ismael. Vamos a dedicar estos últimos minutos a presentaros uno de los grandes protagonistas de este evento, que es presentaros la iniciativa Economía Circular en Acción, y que nace de esta necesidad y de esta voluntad de las compañías de poner en marcha proyectos empresariales con inversión y con creación de empleo, y que también puedan apoyar las distintas estrategias desde las administraciones para economía circular. Y esta iniciativa, vamos a contar con Álvaro y con Mosiri para que nos den alguna pincelada de por qué surge esta iniciativa. Si queréis empezamos con Álvaro. Álvaro, ¿en qué contexto se ha dado para que os hayáis animado a impulsar esta iniciativa a las 8 organizaciones que formáis parte? El mute. Perdonad. Ahora. Como decíamos antes, el contexto es inmejorable para lanzar esta iniciativa. Venimos trabajando ya desde unos años atrás muchas empresas en esta línea y la crisis de la COVID pues lo que hace es acelerar este proceso. Dicho de una forma muy simple y muy clara, esto es una iniciativa que arranca de una serie de empresas muy relevantes, que enseguida ha contado con el apoyo clarísimo de la administración y hoy hemos contado también con la participación del representante de los consumidores, y que al final pues viene a desarrollar en la práctica eso que se ha dicho, que queremos una recuperación, sí, pero una recuperación que sea verde, que sea digital y que sea de inclusión social. Hacer eso al margen de las empresas o contra las empresas sería un disparate. Esto hay que hacerlo con las empresas y las empresas somos un ingrediente de movilización importantísimo como lo son los consumidores, que al final todos somos ciudadanos, y como es la administración. Y para terminar y no abusar del tiempo, varias herramientas necesarias, el lado regulatorio, el impulso de las inversiones, la seguridad jurídica, como se ha apuntado, y al final una implicación del sector privado con sector privado, colaboración entre empresas. Yo creo que la innovación, clarísimamente, para ser rápida y para ajustarse a las necesidades, las empresas nos tenemos que abrir a cooperar con otras compañías, con otras empresas, y luego de una forma de cooperación con el sector público. Hacer esto juntos y no unos frente a otros, ¿no? Todos juntos, Mosiri, y al final, como decía, después de este contexto, ¿en qué consiste o con qué objetivos marcáis como iniciativa? Gracias, Carlos. Pues somos 8 empresas, como decía Álvaro, y organizaciones empresariales que formamos parte de esta alianza Economía Circular en Acción, y creemos que es necesario trabajar de una manera diferente para tanto reconstruir como redefinir nuestra economía sobre 3 pilares: mayor flexibilidad, mayor autosuficiencia y un entorno mucho más integrador, que creemos que son los 3 ejes básicos de un crecimiento sostenible para el planeta en largo plazo, ¿no?
Juntas sumamos más de 19 proyectos concretos, o bien ya ejecutados o bien en planificación, con una inversión de alrededor de 947 millones de euros. Y además un alto impacto positivo en el empleo. No hemos hablado hoy del empleo y del impacto que esto puede tener en un empleo sostenible, ¿no? Porque generamos más de 4.600 puestos de trabajo en el ámbito de la economía circular. Pero sabemos, y ya lo hemos dicho a lo largo del coloquio, que las administraciones públicas y las empresas solas no somos suficientes para generar el cambio. Y, por tanto, todos y cada uno de nosotros, vosotros, los ciudadanos, somos el verdadero agente del cambio, ¿no? Por eso, creemos que todos los esfuerzos que realicemos tienen que estar orientados y bien dirigidos para tener un verdadero impacto en las personas. Y para eso debemos ser capaces todos, y aquí Gustavo es un ejemplo de ello, de incorporar al ciudadano y al consumidor de forma plena en este esfuerzo. Como tenemos que estar todos, como bien ha dicho Ismael y Álvaro, hacemos un llamamiento a que esto sea el núcleo y la semilla de algo más grande. Invitamos desde aquí a todas aquellas empresas, grandes, medianas, pequeñas, startups de las que acabamos de hablar, aquellas que pueden poner encima de la mesa proyectos concretos, con inversiones concretas y con impacto en empleo concreto, para formar parte de esta gran marea y de este movimiento que tenemos que poner en marcha ya. Todos sabemos que el impacto que ha tenido el COVID-19 ha sido dramático, y el impacto que vamos a ver en la economía, por desgracia, lo va a ser más, ¿no? Pero creemos que es el momento de aprovechar estas circunstancias para avanzar en un modelo de sociedad mucho más flexible, como decíamos antes, mucho más sostenible y muchísimo más justa para las generaciones presentes, pero sobre todo para las generaciones futuras. Yo creo que el Gobierno está demostrando un compromiso con una recuperación respetuosa por el medio ambiente y sostenible, y es algo que agradecemos desde las empresas, yo como ciudadana de a pie, pero creemos que ahora es el momento de que tanto ciudadanos como empresas asumamos esta invitación y mostremos también nuestro firme compromiso por el cambio, ¿no? Por lo tanto, es el momento de las administraciones, pero también de la sociedad civil. Y es el momento de que todos trabajemos juntos, como decía Álvaro, y desde Economía Circular en Acción nos gustaría ser un agente importante que forme parte de esta transformación que todos recordemos dentro de unos años, y que la economía circular como parte de la sostenibilidad sea por fin una realidad. Muchísimas gracias. Me gustaría escuchar a Ismael, porque es verdad que se han dado cifras que hoy son relevantes, de 947 millones de euros. Al final son proyectos concretos los que transforman la realidad, y aquí se presentan proyectos empresariales concretos con creación de empleo verde directo, ¿no? Yo creo que eso nos puede ayudar en este objetivo común, ¿no, Ismael? Sí, efectivamente. Yo, lo sabéis, desde que se lanzó la alianza habéis contado con el respaldo, con la atención y el interés del secretario de Estado de Medio Ambiente, de Hugo Morán, y mío desde la Dirección General. Nos parece una iniciativa muy interesante, no solo por los proyectos en sí, que ya materializan compromisos de economía circular, y como bien dices, Carlos, pues es llevar el discurso a la práctica, ¿no? Y eso es básico, sino además, como decíamos, Siri, por la fuerza tractora que puede tener, y la llevaría más allá. No solo las empresas de primera línea como Cosentino, como IKEA, o el resto de los miembros de la alianza, no solamente sirven de tractor, ¿no? y de banderín de enganche para que otras empresas les sigan y vean que esto efectivamente va en serio y va adelante, se sumen en esta alianza o a través de otras iniciativas a poner en marcha proyectos de economía circular, sino, y aquí ya enlazo quizá con Gustavo, también para el consumidor. Yo me puedo hartar a hablar de la estrategia de economía circular que bueno, fuera de determinados círculos va a resultar muy ajeno. Pero una persona que vaya a reformar su casa y acuda a Cosentino, que vaya a un establecimiento de IKEA, que vaya, no digo ya, a hacer la compra a Mercadona, y se encuentre con un mensaje de economía circular en los productos, en los materiales, que vea que esto
no es un discurso, no es una filosofía, sino que es una realidad. Bueno, eso es lo que tiene que hacer, provocar el cambio y generar ese círculo virtuoso en el que empresas, consumidores y con el acompañamiento, por supuesto, de la administración, movamos hacia adelante el despliegue de la economía circular. Gustavo, porque todo al final nos lleva a los consumidores. Efectivamente, a los consumidores, pero ya he puesto sobre la mesa qué es lo que queremos los consumidores, qué es lo que demandamos y efectivamente estamos esperando esa recuperación verde, digital y con inclusión social, que es muy importante. Genial. Oye, pues prometí que pudieseis llegar a tiempo a vuestro próximo webinar, así que lo vamos a dejar aquí. Las empresas que quieran que estén interesadas en formar parte de Economía Circular en Acción, se ha puesto en el chat una dirección de correo electrónico y podéis escribir allí. Ismael, Mosiri, Álvaro, Gustavo, muchísimas gracias a todos por participar y vamos a seguir todos trabajando por la economía circular. Un abrazo fuerte a todos y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenos días a todos. Gracias, chicos. Adiós.